Padre Sergio, que nos ha permitido hacerle este homenaje. Hoy el río Sinú es testigo, como muchas veces fue testigo de la vida de Sergio, de su mensaje, de su apostolado, de su amor por la naturaleza y por el hombre, porque Sergio fue un apóstol que vivió el Evangelio. Gracias, Sergio, y que tus enseñanzas, que tu legado continúen navegando en nuestras almas y en nuestros corazones por siempre. Sergio sigue vivo y en estas aguas del río Sinú, que él nos enseñó a conservar, a cuidar, a defender, sigue vivo porque el río sigue con su misma intensidad y con esa agua que nos bautizó del río Sinú conservamos intacta la misión que nos dejó de protegerlo y seguiremos protegiéndolo hasta que la vida nos lo permita. Pues él decía que los poetas miraban lejos y que soñaban despiertos y que los poetas eran casi profetas. Pues yo pienso que él está en todo lo que nosotros necesitamos, lo que estamos viviendo, las cosas que existen. Pues para mí que él está en la agricultura, en la cultura, en el folclore, está en la educación, en nuestra salud, en nuestra gente, en nuestro Sinú que tanto él apreciaba. Una vez empezando la emisora, y yo miembro de la emisora porque mi programa comencé a hacerlo como ambientalista. Era la forma de yo llevarle a la gente el cuidado del medio ambiente, lo que ya venía estudiando, lo que me gustaba. Yo le digo, bueno, poeta, pero yo recuerdo que el padre Sergio te decía esto y tú que no, ya el padre Sergio no está, ya no tengo quien me acompañe y tengo que... Bueno, aquí está una emisora, aquí está tu espacio radial. Si lo que Sergio te pedía lo estabas haciendo muy calladamente, muy de tu casa, de tu hogar, ahora tienes la oportunidad de llevarlo a la gente a través de la radio. Así que no se diga más y empezamos a hacer el programa. Ahí creo yo, y me he dado cuenta que retomé esa intención y esa labor que Sergio estaba haciendo en el poeta, salvaguardar la poesía, la décima, la tradición oral. Y ahí se siguió trabajando. Sergio hizo mucho por la cultura de Tierra Alta. Que sus misas eran diferentes, o sea, llegaban, tenía una forma de vivir el Evangelio y eso lo hacía diferente a las otras misas, diferente a los otros curas, diferente a lo que yo conocía en mi vida desde pequeña. Bueno, él no tenía mucho discurso religioso. Él lo que era muy, muy contundente cuando se refería a lo social, a lo humano. Entonces él como el discurso religioso no lo enfocaba tanto en el tema filosófico, teologal, sino más práctico, a decirle a la gente en términos indígenas incluso, porque fue el primero que empezó a tabular el diccionario embera y hizo unas cartillas para enseñarle a los emberas cómo se podía leer y escribir en embera, sin sacarlos de su cultura. Y ver a Sergio uno vestido de cura era casi que novedoso, porque él le gustaba de civil. Y en las salidas aquí a Tierra Alta, pues aquí sí era el desorden, porque aquí ya uno se venía con él y salía a tomar cerveza, él fumaba mucho piel roja, y a echar chistes, y él a madrear a uno sí no era capaz de madrearlo a él, pero él a uno sí lo madreaba, pero así en ese ambiente de confianza y respeto que se manejaba, y mucho chiste, mucha historia. Él recopilaba historias, él ponía a hablar a los ancianos y iba recuperando esa historia que estaba perdiendo en cierta manera. A Dios gracias por la vida de este navegante varado en tierra firme, el cual nos dio muchas enseñanzas. A Sergio decirle que he tratado de hacer la tarea de acompañar a los más necesitados, a estos habitantes indígenas, campesinos del Alto Sinú, y que estoy dando hasta lo último por cumplir la tarea. Sergio fue una persona que nunca se quedó callada. Sergio tenía una forma de proclamar el sermón
en una forma muy directa. Tomaba fragmentos o parte de la lectura que se hacía y la llevaba exactamente al contexto de la región. Lo estigmatizaron a él y a los que andábamos con él. Le tiraba duro a la parte del ejército y los gobernantes, sobre todo cuando vio que la corrupción y todo este tema de la alianza con actores ilegales se iba dando, él les dio duro, les daba duro y los pulpiteaba. Y aquí en el discurso de la iglesia ahí le echaba indirectas a los alcaldes, a los políticos, decía, esos ladrones que están ahí. Ese era como el discurso de él, muy directo, muy fuerte frente a la situación que estábamos viviendo en ese momento. Entonces yo digo que en ese momento él opta por no hacer ese lenguaje como tan fuerte para golpear a la población. Fue cuando optó plasmar toda esa filosofía y esa visión que él tenía en el famoso mural que fue el florero de Llorente quien destapó. Entonces él quiso plasmar todo eso en ese mural, porque ese mural lo estuvo discutiendo él como 3 o 4 años antes de plasmarlo. En cierta forma se convirtió en una protesta y yo entiendo a Sergio por qué lo hizo. Precisamente antes de ese mural habían maltratado al padre Betancourt, cosa que indignó no solamente a Sergio, sino a mucha gente. El padre Betancourt ya estaba retirado del ejercicio religioso, pero siguió viviendo en Tierra Alta. Y así como indignó a Sergio, a mucha gente. Y era evangelio, y era un profeta, y era un apóstol, porque anuncia y denuncia. Estando en la casa escuché los disparos. Me tocó, dejé la comida en la mesa, me cambié y salí y me vine directo porque me decían que habían matado al padre Célico, que habían matado a no sé quién, que habían matado al alcalde, pero no se sabía exactamente quién era. Entonces yo me he venido directo a la parroquia y llego y encuentro unos compañeros cerrando las puertas que habían, porque eso era un pasaje. Uno entraba por la puerta principal del templo y salía por la parte de atrás de la manzana. Ya no encontré a Sergio. Lo encontré tendido ahí con una manta encima y el padre Jesús María arrodillado haciendo sus oraciones. No me dejaron llegar y me tocó regresar otra vez a la casa cural. Ese día fue tremendo, desde que mataron al padre Sergio se desató una tempestad, se descompuso el resto de la tarde, se anocheció mucho más rápido, lluvia, trueno, se va la luz toda la noche. Matan al padre Sergio, yo también me fui. Yo duré como 5 años que no venía a Tierra Alta. Pero no me fui como de aquí, no me fui para mi territorio y no venía al pueblo. Porque aquí el problema era venir al pueblo. Porque aquí hubo un tiempo en que habían unas murallas invisibles como las que hay ahora en la ciudad. O sea, todos los que veníamos de la región del Manso a Tierra Alta éramos guerrilleros y todos los que iban de aquí a allá eran paramilitares. Y por eso las historias de la guerra, ayer hablábamos precisamente de eso, tiene muchas visiones. Quien la cuenta, quien la vive de un lado y quien la vive del otro lado. Cuando uno dice, Sergio, alguien decía, pero es que no estén santificando, es que no lo estamos santificando, son realidades que se viven. Son realidades que se viven, y cuando usted sabe que usted por ir a ayudar a aquella persona va a sufrir una consecuencia, y aún usted sabiéndolo, lo hace, usted sabe lo que está haciendo. Uy, perdimos a un gran hombre, perdimos un gran líder, perdimos un gran misionero, un gran creyente. Aunque la gente decía que ese cura no era cura porque hablaba vulgaridad y bebía ron, pero es que la fe no es pasar rezando. Las fe son unas acciones, y eso lo entendió Tierra Alta. Tierra Alta entendió que las acciones del padre Sergio no era rezar, era trabajar. La acción era hacer lo que se tenía que hacer, era reclamar, incidir en sus derechos. Eso era lo que ¿ya?
Oh tierra alta de mis sueños, oh ciudad agradecida, si algo luces en tu vida, son recuerdos antioqueños. Al ver tus hijos risueños, sé que hay vida, paz y alegría. Mi palabra hecha poesía en el ámbito costumbrista, mientras ese favorecista Sergio vive todavía. Bueno, Bahía Portete es una comunidad hermosa, maravillosa, en medio del desierto, una comunidad que está rodeada de mar, de salinas, de brisas, de mucho viento, donde vivían muchas familias que eran pescadores, comerciantes de tienda, personas que vivían felices en la comunidad de Bahía Portete. Para mí Bahía Portete, con sus estrellas, con todo lo hermoso que tiene el universo, nosotros creo que lo tenemos todo ahí. Por lo menos Bahía Portete era prácticamente un caserío, era un pueblo. Aquí había colegio, había centros de salud, aquí habían viviendas de materiales, esto prácticamente, aquí habían tiendas, aquí se conseguía de todo. Hoy en día, mira que ya ustedes pueden observar, son pocas las casas que hay hoy en día, para toda la lucha y todo el trabajo que se ha venido haciendo. Miran el departamento y lo comparan con otros departamentos, La Guajira da tristeza, hay muchas cosas ya. No estamos diciendo que sea responsabilidad de X o Y personas, sino el interés que hay. Y por eso también ha entrado todo lo que tiene que ver con lo ilegal, con el narcotráfico, con el tema de los contrabandos, porque no es una mentira que La Guajira ha tenido muchas abundancias, tuvo la época de la marimba, donde muchos participaron, costeños, guajiros, a nivel nacional. Es una bonanza que pasó, muchos sobrevivieron, otros no sobrevivieron, solo quedan los libros. Viene la bonanza del whisky, entraba por Bahía Portete, por mi territorio, yo era una niña, a mí nunca me dejaron ir, ni a mí, ni a mis primas, ni a mis primos, ni a mis hermanos, lo dejaban ir a la playa. Entonces, de alguna manera, eso ha penetrado a las comunidades indígenas por su sitio estratégico, por sus playas, por su mar, y de alguna manera eso tampoco podemos desconocer de que eso le genera fuentes de empleo hasta los mismos guayú, porque si el guayú llega a alguien que tiene compra, le va a comprar el pescado, le va a comprar el chivo, le va a comprar sin saber, mucha gente de pronto vende sus productos sin saber de dónde viene ese dinero, pero lo hacen para sobrevivir, para comer o para mantenerse dentro de sus territorios. Porque te lo puedo asegurar, no hay ningún guayú que diga que es el narcotraficante más narcotraficante que hay, porque todos vienen siendo empleados de ellos, y si lo hacen o no lo hacen, tienen que hacerlo, porque si no los matan. Ya, porque pueden ser los grupos al margen de la ley, o puede ser que son los grupos, en el caso cuando hubo el paramilitarismo, fueron los que mandaban, y el que no hiciera lo que ellos dijeran, iban a terminar muertos, muchos terminaron muertos, otros sobrevivieron, y ojalá eso no se repita, porque eso hay muchos guayú, no solo guayú, hay muchos indígenas que quieren salir adelante por su familia, por su comunidad.
Bueno, Débora es una mujer que de alguna manera nos ha llevado a querer superarme, a querer luchar. Me fui a estudiar a la universidad, llegué a estudiar porque quería estudiar Derecho y tuve la oportunidad, porque fue una oportunidad de que mis padres, mi madre y mis tías pudieran ayudarme a estudiar y lograra llegar a Barranquilla, una niña inocente, una niña que venía, que no pensó que se iba a encontrar con muchas cosas. Quizás, como decía mi madre, conseguí mi primer diploma, que fue mi hijo mayor, y de alguna manera ahí aprendí a comenzar a conocer la verdad, lo que era la vida fuera de mi comunidad. En ese escenario del 2004, siento que cambia totalmente mi vida, porque salir de mis estudios para terminar y comenzar como inspectora de policía del municipio de Uribia, significaba ser la representante de todo el sector de la Alta Guajira. De ahí se encuentra uno con un escenario donde comienzan a hablar ciertos temas. Aquí hay una gente armada, llegaban a la inspección, muchas familias. En la Alta Guajira, doctora Débora, hay unos hombres vestidos de negro. Hasta que un día comenzamos ahí mismo en el pueblo, me llegaron unos tienderos, viejitos, no se me olvida nunca, llegaron a la inspección y me dijeron, inspectora, pero ellos me decían inspectora, usted no sabe que llegó un señor cachaco y me dijo que teníamos que cerrar la tienda mañana, que si nosotros teníamos la tienda abierta mañana y que cogiéramos lo que ellos nos iban a dar, si no nos mataban. Yo lo que le recomendé, cierre la tienda y mañana esperamos a ver si ellos llegan, para ver qué le van a decir. Así fue, los viejitos cerraron la tienda. Al día siguiente llegaron, le dijeron, cierre eso, usted más nunca vuelve a abrir esta tienda. Y si le sirve bien, aquí le coja y cómase eso. Los paramilitares pues entran acá a este espacio o a esta parte del territorio, pues en busca de pronto de querer adueñarse de estas partes, en aras de pronto de querer desalojar a las familias de pronto de aquí de su territorio, para ellos adueñarse y hacer cosas malas, porque eso era lo que ellos quizás tenían contemplado. El 18 de abril del 2004, eso es algo cotidiano, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, los hombres se van a pescar. Siempre mis primos, mis tíos, todavía lo siguen haciendo los que están allá, se van a la 1 de la mañana a pescar y regresan 10, 11 de la mañana con una buena pesca, o a veces lo llevan a otras partes y lo venden y ya regresan ya con su plata. Muchos se fueron a pescar. En costumbre de nosotros los guayú, siempre las mujeres y los niños son sagrados en una guerra de conflictos entre clanes. Y las mujeres se quedaron como siempre en sus casas, pero ellos llegaron desde las 5 de las 4 de la mañana, comenzaron a llegar esas copetranas. O sea, se metieron a la comunidad más de 200 hombres en carro, a pie, en compañía del ejército. O sea, cuando pasó lo que pasó, el ejército también participó y la mayoría de los hombres eran del ejército. Eso fue una cosa de terror, o sea, ellos llegaron, eso parecía como una película. O sea, ellos llegaban, montaban arquera, hasta llegaban hasta con lista en mano. Decían, no, sí, a esta sí hay que llevárnoslo. O sea, eso fue, los que agarraban para aquellos lados, o sea, sabíamos que eran personas muertas. Primero comenzaron por la casa de la autoridad tradicional, que es la tía Margot Pinayú, que llegaron desde allá la acogen a ella, que era la autoridad tradicional de la comunidad en ese entonces, y comienzan a torturarla, la cortaron,
la picaron, y de ahí alcanzaron a mandar a alguien a avisar allá a las casas. Eso está bastante retirado de ahí, no está cerca. Eso está, ponle usted, como a unos 20 minutos de donde vivía la autoridad hacia donde está la comunidad en pleno. Cuando le avisan a mi tía Ocha y a mi tía Diana, porque la gente comenzó a correr, ella dijo unas palabras: yo no me tengo que ir porque yo no le he hecho nada a nadie, yo no le debo nada a nadie, y si me voy a morir aquí. Llegaron, las montaron en los carros, a ella, a mi prima Reina, a mi tía, y se las llevaron. A mi tía, a ella le hicieron lo que no se le puede hacer a un ser humano, le pusieron una granada, la destrozaron todas sus partes, algo muy doloroso. A ella, yo digo que será por el rol, por la defensa que ella dio por ese territorio, y porque nunca permitió que llegara gente extraña a adueñarse de ahí, del territorio, como de la bahía. Ella siempre estuvo liderando todo ese proceso. Yo digo que ellos dijeron: la matamos a ella y aquí se acaba todo. Muchos se fueron a los manglares, se escondieron a los manglares, muchos se fueron caminando, perdidos. Por eso en su momento decían que había muchos desaparecidos. De pronto no era que habían 30, 50 personas desaparecidas, sino que muchos se fueron en el desierto. La mamá abandonó el hijo pequeño y no lo encontraba, se lo llevó el vecino, se lo llevó el otro. Y eso que sucedía, que muchos se fueron hacia Maracaibo. Esa noche pues nosotros íbamos encontrándonos. Nos íbamos encontrando a lo largo del camino, los unos con nosotros, y como nosotras salimos, éramos 3, Katy, Jacqueline y yo, pero sí logramos llegar y pues ahí de casa en casa pidiendo agua, pues no nos querían recibir porque nos iban a matar, que si nosotros no nos salvaguardaban nos mataban a ellos, y así. Pues lo que hicimos fue, llegamos hasta un punto, hasta Media Luna. Allá fue donde nos fueron a recoger, que fue cuando llegó Débora. Cuando yo me entero en Uribia, porque vino alguien y me dijo, corriendo, fue donde yo vivía, porque eso fue un domingo, no se me olvida nunca, fue un domingo. Y a mí me avisaron que me fuera porque también me iban a matar a mí. Porque ya unos días antes él decía que me iba a matar. Ya, alias Pablo decía que me iba a matar. Hoy ya sé que su alias. En ese momento decía que la gente estaba muerta toda, que los habían asesinado a toditos. Yo me volví como loca, yo gritaba y no sabía ni por dónde coger, por dónde irme. Yo lo primero que hice fue coger a mis hermanitas, porque son mis primas, pero son mis hermanitas, estaban pequeñitas. Y yo dije, Dios mío, si nos van a matar a todos, yo tengo que sacarlas del internado. Las niñas estudiaban en el internado, estaba Yaque, estaba Katy y estaba Rosalba. Nadie quería llevarnos. Ya yo no confiaba ni en la policía, ya yo no confiaba ni siquiera en los compañeros de trabajo, en nadie. Mi voz se sintió desde el primer momento que nosotros decidimos luchar y denunciar. ¿Cuándo se silencia mi voz? Cuando ya mi familia ha sido reparada. Pero no se silencia para cerrar una historia. Se silencia porque ya no quiero más sufrimiento dentro de mí y dentro de los demás. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto que esos sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación
información para la